Escucha, ¿lo sientes? Esa sensación en la nuca, esa sombra que parece moverse cuando no miras. Las historias de terror no siempre son ficción. Esta noche, las sombras susurrarán sus secretos, y es mejor que estés preparado. Hoy presentamos Locura en la Isla. En el otoño, cuando la niebla cubre las colinas y el verde del paisaje se desvanece en tonos ocres, comenzaron a suceder cosas extrañas en la isla. Nadie podía explicarlas. La brisa salada traía consigo algo diferente, algo ominoso que los habitantes de la isla percibían sin poder nombrar. Al principio, eran pequeñas cosas que la mayoría trataba de ignorar. Las aves que solían sobrevolar la costa en bandadas ruidosas habían desaparecido. Solo el eco de un silencio incómodo acompañaba las mañanas. Los perros también se comportaban de manera extraña. Aquellos que normalmente corrían detrás de los autos, ahora se quedaban inmóviles, mirando hacia los bosques como si esperaran algo. A veces, soltaban un gruñido bajo, sin motivo aparente, y luego se escondían dentro de las casas, temblando con la cola entre las patas. Las luces de las casas parpadeaban sin razón aparente, a pesar de que no había tormenta. Algunos juraban que, por las noches, en la distancia, veían sombras moviéndose entre la neblina, figuras que no se distinguían bien, pero que se desplazaban con una rapidez inquietante. Juan había intentado ignorarlo, achacándolo a las leyendas de los viejos del pueblo, que siempre hablaban de brujos y leyendas de la isla. Sin embargo, una tarde, mientras cerraba la ventana de su dormitorio, notó en el jardín unos excrementos de color amarillo. Cuando preguntó a los vecinos, nadie supo decirle cómo habían llegado allí. La gente simplemente se encogía de hombros y miraba hacia otro lado, con una expresión entre curiosidad y miedo. Los niños también empezaron a tener pesadillas. Sofía, que vivía 5 casas más abajo, se despertó llorando varias veces, diciendo que había visto al hombre de la niebla observándola desde el jardín. Al principio los adultos no le hicieron caso, pero la manera en que la niña describía la figura, siempre estática, siempre en silencio, con los ojos apenas visibles entre la neblina, comenzó a preocupar a los padres, que cada vez sentían más pesado el aire de las noches. Había algo en el ambiente, un peso inexplicable, como si el otoño trajera consigo más que el frío y la niebla, algo que se asentaba en los huesos y llenaba la mente de pensamientos oscuros. Y fue entonces cuando Juan comenzó a experimentar lo inexplicable. La siguiente vez que abrió los ojos, se encontraba en su cama, empapado en sudor. Tenía 6 llamadas perdidas. Se quedó mirando el techo por un instante, intentando calmar su respiración. Recordó la sensación de seguridad que sentía cuando era niño y se escondía bajo las sábanas, creyendo que la oscuridad no podía alcanzarlo ahí. Pero ahora, la oscuridad estaba cubriendo su mente sin poder escapar de ella. Juan bajó lentamente por las escaleras de madera. Cuando pisó un manojo de quilineja, crujió suavemente bajo su peso. La casa estaba sumida en penumbra, y cada paso le parecía interminable. Al llegar al último escalón, se detuvo un momento para escuchar, intentando captar algún sonido más allá del latido furioso de su corazón. Desde allí, podía ver la entrada al living, donde la oscuridad se acumulaba en las esquinas. Avanzó lentamente rodeando el sofá que aún estaba cubierto con la manta gris que usaba Laura. Sus ojos se posaron en la puerta principal y su respiración se detuvo un instante. Revisó las llamadas. No eran de su madre ni de nadie conocido. Lo único que escuchó fue una leve respiración, como si fuera el susurro del viento atrapado entre los árboles. Apenas apagó el teléfono, un hedor nauseabundo llenó la habitación, sofocante y espeso, como si la propia casa respirara muerte desde sus entrañas. Le costaba mantener el aliento, y la opresión en su pecho se hacía cada vez más insoportable. Encendió la luz del frente de la casa, que iluminó la camioneta parcialmente cubierta por una fina capa de llovizna. Algo extraño brilló brevemente en la oscuridad, como un destello fugaz sobre el guardabarros oxidado.
Juan se acercó y entre las hojas de chilco y el barro vio un símbolo que parecía dibujado a mano. Era una espiral, envuelta en líneas entrelazadas, que le recordaban a un diseño que había visto antes, en uno de los viejos libros de leyendas que Laura solía leerle antes de dormir. El símbolo no había estado allí antes. Él conocía esa camioneta, cada rasguño y abolladura, y ese extraño dibujo era nuevo, como una advertencia. Sintió un escalofrío en la espalda y apartó la vista. Entonces vio la camiseta negra de Laura, o al menos lo que quedaba de ella, colgaba de una rama desgarrada y hecha jirones. Más abajo, apenas visible bajo la luz de la linterna, un collar colgaba de la misma rama. Juan reconoció la pequeña piedra verde que Laura solía llevar al cuello, una piedra que decía le protegía del mal de ojo. En ese momento, el aire pareció volverse más denso, como si el bosque retuviera la respiración. Juan miró hacia la puerta de la casa y vio dos ojos brillantes mirándolo fijamente. Un pequeño y feo ente de larga barba, que llevaba una pequeña hacha de piedra en la mano, le habló, no con palabras, sino con una especie de canto gutural que se deslizó en su mente, haciéndole entender su insignificancia. No pudo moverse, se desplomó en el suelo, y la figura se acercó lentamente, afirmándose en su pequeño bastón retorcido, dejando tras de sí un rastro de podredumbre que corrompía todo a su paso. Pensó en Laura, en cómo solía acariciar su rostro cuando él estaba preocupado. Su recuerdo era lo único que le quedaba. Trató de huir arrastrándose hasta que sus piernas cedieron. Cayó y el ambiente se tornó más asfixiante. Era un olor que no solo percibía con la nariz, sino con todo su cuerpo, como si el aire se hubiera vuelto viscoso y envolviera su piel. La bestia gimió y luego soltó una risa rota y cruel que resonó en su mente hasta desmayar. Al despertar, Juan gritaba desde la habitación número 6, acusado de la muerte de Laura. La risa de la bestia resonaba en su mente. Las sombras han hablado, pero volverán porque el miedo, al igual que las sombras, siempre regresa. Asegúrate de suscribirte al canal, dejar un like y compartir este terror con aquellos valientes que se atrevan a escuchar.